La semana pasada vimos lo que pasó en la cruz. Nos dimos cuenta que conforme al Evangelio de Jesús, Jesús supo, sabiendo su llamado, siendo así como su comida de lo que Él vivió en hacer devoto al Padre y a la comisión hasta la muerte. Nos fijamos que cuando Jesús dijo, tengo sed, ellos los soldados le dieron vinagre, un trago que se usó para los que pasaban por tal castigo en la cruz, para amortiguar el dolor, la agonía que ellos pasaban durante ese duro castigo hasta llegar a la muerte. Así después, conforme al testigo que estuvo en este acontecimiento que pasó, Cristo da testimonio que entregó su espíritu al Padre después. Jesús dice, murió de un corazón roto, una rotura de corazón. Así Jesús, el Cordero de Dios, como lo describe Juan el Bautista, llevó su cruz y después los soldados lo clavaron a la cruz para morir golpeado, azotado, con una corona de espinas que le pusieron, sus manos clavadas y sus dos pies unidos y traspasados con un clavo. En esta deshonra delante de su pueblo, en aquel día de la Pascua, donde Él sería el Cordero de Dios por nosotros, presentado sin culpa y sin mancha y sin tacha. Jesús cumplió todo hasta llegar aquí y después, conforme a los 4 evangelios, resucitó de entre los muertos para manifestarse a sus amados discípulos. Así Jesús experimentó lo que todo hombre ha experimentado y experimentará después de esta vida, la muerte. En el día de la Pascua, para después, por sus amados, que Él les fue a ellos también ser bajado de la cruz, pero no antes de la petición de un tal José de Arimatea, que pidió su cuerpo a Pilato, y de otro del Sanedrín, Nicodemo, que lo visitó de noche, como las mujeres Juan y su madre María. Ungieron y envolvieron con cuidado así su cuerpo como ellos acostumbraban, y pusieron su cuerpo a descansar en una tumba que solo sería unos días conforme a los evangelios, porque resucitaría al tercer día, como les dijo que sería. Hoy en esta mañana vamos a estar viendo 3 puntos, y en estos 3 puntos, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes entiendan bien que Dios es soberano en todos ellos. En todo lo que vamos a estar estudiando hoy, Dios es soberano en lo bueno como también en lo malo. Vamos a ver el primer punto, que va a ser por la preparación. Esto lo vemos en el versículo 31, donde dice, por cuánto era la preparación de la Pascua. O luego después el segundo punto que vamos a ver va a ser por la orden dada, que es en el versículo 32 de este capítulo 19, donde dice, vinieron pues. Y el tercer último punto va a ser por lo que se miró, que vemos nosotros en el versículo 33, que lee y dice, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, y luego el versículo 34 dice, le abrió el costado. Pero yo quiero que ustedes sepan bien, quiero explicarles a ustedes de que en todo esto Dios es soberano, y en su soberanía Dios estaba en todo esto. No vamos a pensar nunca de que fueron los acontecimientos que acontecen aquí en el mundo, que fue lo que llevó a esto solamente, sino que Dios, detrás de todos estos acontecimientos que estaban aconteciendo, aún hasta en las acciones malas de estos hombres, Dios en su soberanía estaba permitiéndolo, como también participando en ello para que su Hijo fuera a la cruz. Esta fue la voluntad divina de Dios para su Hijo, conforme a los evangelios que nos enseña esto, y también conforme a las epístolas apostólicas de los apóstoles, que nos enseñan también que esta fue la bendita voluntad de Dios.
Por eso nosotros tengamos siempre en mente en todo este mensaje de que Dios fue soberano, aún en todo lo que menos podemos pensar. Como en el versículo 31, cuando leemos y dice, por cuánto era la preparación de la Pascua, nos damos cuenta que ya la preparación estaba a mano. El versículo 14 hace otra vez esta énfasis y hace esta énfasis también en el versículo 42. Cuando vemos este capítulo, usted va a notar que la preparación se sigue mencionando, dándonos a entender nosotros que esto estaba a mano y esto estaba para acontecer, haciendo que estos hombres, ¿verdad?, que no vieron lo que nosotros hemos visto en Jesús, en Cristo, apresuraran este paso para que Cristo fuera a la muerte. El día se estaba acercando. Era un tiempo donde ya se estaba acercando la hora, ese era el día. Ellos querían que rápidamente mataran a Jesús en la cruz y que también rápidamente después lo bajaran de la cruz. Y en todo esto vamos a ver a Dios detrás de la cortina, si lo podemos decir así, porque en todo esto no es el hombre que lo está haciendo, sino que es Dios que lo está permitiendo para que así acontezca en la vida de su Hijo. Nos podemos dar cuenta que su Hijo sufrió un sufrimiento tremendamente grande, más del que nosotros hayamos sufrido o que quizás vayamos a sufrir en algún día. Todos nosotros hemos sentido el sufrir, hemos sentido el sufrimiento, el dolor, quizás también hasta la pena, pero no al nivel que Cristo padeció en este día. El día se estaba acercando, la celebración estaba para llegar, los preparativos. Estos hombres eran hombres religiosos, dados a los ritos, dados a las tradiciones. Entonces, habían ciertos pasos que ellos tomaban para poder ser parte de estas clases de celebraciones. Habían ayunos, habían ciertas limpiezas que ellos hacían, habían ciertas costumbres que ellos practicaban antes de que llegara esta fiesta. Así es como ellos eran llevados por las enseñanzas de sus padres, las enseñanzas de los antepasados que así interpretaron que debería de ser. La fiesta de la Pascua, Jesús esta vez la iba a mirar en la cruz. Aquí Cristo iba a estar en la cruz. Y también esto significa algo, es una profundidad tremendamente grande, porque vemos nosotros también que el Cordero iba a ser sacrificado en el templo, que esto iba a ser la expiación de sus pecados por ese año. Pero cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz, sabemos bien que Cristo Jesús iba a expiar los pecados, no solamente 1 año, 2 años, 3 años, sino que esto iba a seguir de ahí en adelante. Y así es como Dios lo quiso. La preparación se estaba preparando como nosotros a veces nos preparamos para la Navidad, nos preparamos para el Día de Acción de Gracias. Y cuando sabemos bien que la hora ya se está acercando, los invitados ya están, todos estamos para reunirnos en la mesa o en un cierto lugar. Estamos a prisa y nos empezamos a preparar, ¿verdad? Hacemos lo que tenemos que hacer, ya tenemos en mente lo que vamos a llevar para ese convivio, sea el Día de Acción de Gracias o sea la celebración de vísperas de Navidad, como nosotros lo acostumbramos. Sabemos bien que todo el mundo está, hermanos, preocupado para llegar ese día y reunirse con su familia. Esto nomás es algo que nosotros podemos ver que así fue el caso también con la Pascua. Ellos estaban también en esas preparativas, estaban para reunirse en el templo, como también reunirse en los hogares pequeños, grandes. El Cordero, ¿verdad? Era un tiempo de una economía muy grande por la razón de que los corderos también se vendían en ese día también, como en esa semana. Era una cosa tremendamente grande que pues vemos nosotros que la economía también iba a florecer por los corderos que se iban a vender, por los pecados de cada uno de ellos, también los guisados, también todo lo que ellos iban a utilizar. Iba a ser un buen tiempo en Jerusalén. Y estaban a prisa, y ese fue el día que Dios Padre escogió para que su Hijo muriera en la cruz. Es algo muy interesante cuando vemos la soberanía de Dios también, cuando Dios mismo lo ordena en la ley de que todo hombre debe de presentarse en Jerusalén. En ese día habían 3 fiestas que ellos se tenían que reunir, ¿verdad?
Por orden, por la ley, todo varón tenía que reunirse en Jerusalén. Es interesante cómo Dios reúne a sus hijos y los arrima a todos, los llama a todos a estar en Jerusalén el día que su hijo, el perfecto judío que iba a morir en la cruz, iba a morir ese día, que era Jesucristo. Es interesante ver nosotros cuando vemos la Biblia que todo mundo iba a ser testigo de lo que iba a acontecer con el Hijo de Dios. Esto tiene un grande significado, como fue este evangelio, cómo es describido por Juan el apóstol. Es algo tremendamente grande. Cada vez que vemos este capítulo lo estudiamos y lo leemos bien, ¿verdad? Y con cuidado, como nuestros antepasados nos han enseñado, ¿verdad? Una buena hermenéutica es de leer el capítulo, leerlo, cuantas veces se pueda leer, hasta 70 veces, 30 veces, y entre más lo leemos, más nos podemos profundizar en ello. Ese es uno de los consejos que se nos dan cuando hacemos una pequeña hermenéutica en la Biblia. Nos damos cuenta que esto era lo que estaba aconteciendo. Mateo 27:62 dice, es después de la preparación. Marcos 15:42 también habla de la preparación, donde dice la víspera del día de reposo. Marcos 15:42, Mateo 27:62, y los tres versículos que vimos, el versículo 31, 14 y 42 del capítulo 19 de Juan. Esta era la preparación. Cristo estaba ya en la cruz, ya había muerto. Nosotros todos tenemos que entender que lo que aconteció con el Señor fue una rotura de corazón. Esto es lo que los doctores han dicho que aconteció en la cruz, que fue causado por el pecado del hombre. Fíjense bien qué interesante es esto, llevar la culpa de eso. Podemos nosotros ver que a veces nuestros padres antes, bueno, no sé que en todos los casos haya pasado así, pero nuestros padres nos dicen, me vas a matar de una bilis o me vas a matar de un ataque, haciéndolo al hijo culpable del pecado, ¿verdad?, que vaya a causar de su padre, de la muerte. Y así lo vemos igual con Cristo. Cristo murió, ¿verdad?, de una rotura de corazón. No fue la lanza que vamos a ver más después, sino fue la rotura de corazón por el pecado del hombre. Estos hombres fueron los que causaron esto. Y Jesús nos demuestra esto, que nada había acontecido en la vida de Jesús cuando estuvo clavado en la cruz, nada le habían hecho, pero Cristo ahí entregó él su vida. Podemos relacionarnos bien con esto, ¿verdad? Que el hombre fue la causa por la cual Cristo murió en la cruz, siendo inocente de todo. Cuando examinamos nosotros los evangelios que tenemos nosotros a mano, podemos darnos cuenta que Cristo no hizo nada, ningún mal. Aún hasta Pilato, Dios lo usa para testificar de que no hallaba ningún delito en él. Quizás Pilato en este caso quería mostrarnos a nosotros también, ¿verdad? Al mismo tiempo Dios lo usó para mostrarnos a nosotros la inocencia que llevaba Cristo y la culpabilidad que lleva al hombre, que no es perfeccionado, que no es perfecto, lo que puede acontecer, amados, lo que puede acontecer por el pecado. Fíjense, esto es algo muy interesante cuando vemos esto, y yo tiemblo, hermanos, cuando veo yo esto en la Biblia. Yo tiemblo porque veo que este es el Hijo de Dios. Esto es lo que hicimos con Dios, matamos a Dios en este caso, si lo podemos decir así. Aunque Él resucitó en el tercer día, lo matamos. Esto es lo malvado que puede haber en nosotros, que aún este hombre que nunca nos había hecho un mal, Cristo Jesús, esto es lo que nosotros podemos demostrar que hay en nosotros. Este es el estado en que nos hallamos todos culpables delante de Dios. Es cuando yo veo esto, ¿verdad? Yo digo, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. En muchos casos hay algunos que lo ignoran, hay algunos que lo toman como un chiste, algunos lo toman como un cuento solamente, que eso nomás fue un cuento. Pero los que hemos creído, porque todo esto es a base de nuestra fe, y no es una fe con la cual, como los hermanos nos han enseñado en el pasado, que nosotros nacimos con ello. No, esto no es algo que hayamos nosotros producido.
Algunos se atreven a decir que esta es la fe de ellos que les ayudó a alcanzar a Cristo, pero no necesariamente es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos demuestra que nosotros estábamos muertos en pecados, muertos en pecados. Un muerto no puede producir nada. Entonces, si definimos esa palabra, si usted la va a definir, usted va a ver que un muerto no tiene vida, no tiene potencia, no tiene poder, no tiene capacidad, no tiene nada. Sin la ayuda de los que están vivos, el muerto queda muerto. Y aquí es donde vemos la misericordia de Dios, que aún estando muertos en pecados, Dios nos tuvo misericordia, algunos, y nos salvó, y nos salvó. ¿Por qué hablamos de que algunos? Porque no todo el mundo ha creído. Hay muchos en el mundo que no creen en Dios. Hoy en el modernismo que vemos, aún nosotros podemos ser hasta culpables, nosotros los cristianos, por admitir estas cosas en nuestros hogares, admitir estas cosas en nuestras vidas. Hemos hecho a Dios a un lado. Y el sacrificio de su Hijo tampoco ya no cuenta mucho. Hemos preferido honrar a un hombre que honrar a Dios. Hay casos donde hay congregaciones hoy en este momento donde se congregan y no pueden hablar de la cruz, no pueden hablar de la sangre de Cristo, no pueden hablar del sacrificio por la razón de que muchos se van a ofender y se van a ir. Entonces prefieren mejor hablar de otras cosas para no ofender a la gente y tener un grupo de gente que no ha sido regenerada, porque si hubieran sido regenerados podemos entender estas cosas y escucharlas. Una persona que no ha sido regenerada no quiere saber nada de los sacrificios de Dios, no está interesado en ello, es más, no lo cuenta como valoroso. El hombre natural, por naturaleza, está solamente interesado en lo que le va a ir bien a él. Yo quiero compartir con ustedes esto, lo que yo, conforme al estudio, ¿verdad?, que yo tuve esta semana, pude sacar para traerlo a ustedes hoy, conforme a lo que la Pascua significaba, para refrescar nuestras mentes, porque yo sé que todos ustedes ya lo saben. La Pascua, ¿verdad?, inicia en Éxodo 12. Usted va al Antiguo Testamento, ahí es donde vemos la institución de esta Pascua, donde Moisés le dijo a su pueblo que esto es lo que ellos iban a hacer. Hay 4 cosas que este estudioso sacó para enseñarnos a nosotros qué es lo que significa la Pascua en el capítulo 12. Primero, el acontecimiento es histórico de la liberación de Israel, de Egipto, de la esclavitud. Entonces vemos lo primero que es histórico. Segundo, es un tiempo de conmemoración. Una conmemoración, él la llamó institucional. Nos damos cuenta que aquí en esta conmemoración, así como nosotros cuando tomamos la Santa Cena, es un tiempo de enseñanza, de llevarnos a reflexionar en la obra que se hizo por medio de Cristo Jesús. No es un tiempo que nomás tomamos la copa y comemos el pan, es un tiempo de instrucción, un tiempo de enseñanza. A eso vamos siempre. El judío, esto es lo que él practicó. Cada vez que ellos se sentaban a celebrar esta Pascua, había enseñanzas, había preguntas de los niños y también los adultos también aprendían de las enseñanzas y también de las preguntas que se hacían. Había una prohibición, ¿verdad? Que sabemos bien que la levadura no era aceptada durante estas fiestas. La levadura tenía un significado, ¿verdad? Y llegamos al fin, ¿verdad? Que ese significado significaba pecado. Entonces la levadura no era admitida. Entonces este tiempo era un tiempo histórico, ¿verdad? Por la razón de que Dios había librado esta nación. Después vemos que es un tiempo de conmemoración que practicaban ellos siempre. Después nos damos cuenta que la levadura no era aceptada. Y también nos damos cuenta que este estudioso también, ¿verdad? Vemos que los primogénitos fueron salvados por Dios por medio de la sangre que fue, ¿verdad? Derramada por estos corderos, ¿verdad? Que fueron usados. Algo también muy interesante que yo quiero que ustedes también vean es que después del 70, después de que Cristo había muerto,
La Pascua se celebró en Jerusalén en cualquier casa o grupos pequeños. El cordero, ¿verdad?, se mataba ritualmente como siempre, el que era matado y llevado al templo. Esto es lo que acontecía. Después de ese tiempo, ya cuando Jerusalén fue destruida, ¿verdad?, en ese año después del 70, nos damos cuenta que ellos ya celebraban esta Pascua en sus hogares. Allí era donde ellos se reunían ya, y hasta la fecha ahora lo hacen también con ese mismo significado. Muchos de ellos de este pueblo así lo hacen. Habían 3 fiestas especiales nomás para recolectar esto. Era la Pascua, el Pentecostés, el día del Pentecostés, y también de los tabernáculos, que vemos nosotros que la ley exigía que todo varón se presentara en Jerusalén delante de Dios ese día. Ahí es donde ellos demostraban su devoción, ahí es donde ellos demostraban que estaban ellos atentos a las leyes, no eran personas que no eran sensitivas a esto. No, al pueblo de Israel nunca Dios les dejó esto, aunque muchas de las veces ellos se desviaban. Ellos tenían que atender a esto, ¿verdad? Demostrando el amor a Dios, demostrando la devoción a Dios, ¿verdad? Pero había casos donde algunos se desviaban, a veces muchos se desviaban en estos casos. Siempre lo ha habido por la causa y la razón del pecado. Ese es el pecado. Es interesante ver esto, ¿verdad? Porque podemos entender bien, ¿verdad?, que este día el Señor estaría en la cruz mientras que su pueblo estaba para celebrar. Era un día muy triste. Iba a ser un día muy triste, muy doloroso para los que amamos al Señor, ¿verdad? Porque en ese día ustedes ven también en el capítulo que ven a Juan, ven a la madre de Jesús, ven también a la tía de Jesús, porque él fue hombre como usted y yo, él tuvo familia igual que nosotros, pero es reconocido como el Hijo de Dios. Nunca tenemos que quitar la humanidad de Cristo, porque esto es algo que nosotros también tenemos que ver. Ahora no tiene mucha importancia, porque ahora no tenemos los gnósticos. ¿Se acuerdan ustedes bien de los gnósticos? Los gnósticos espiritualizaban todo esto y ellos decían que Cristo Jesús no había sido hombre, sino que era un espíritu y que él no había sido clavado en una cruz. Y hasta la fecha, aún hasta los musulmanes dicen eso, que no fue Cristo, que sino fue Judas. Por eso nosotros no tenemos nada en acuerdo con los musulmanes, ¿verdad?, con esa enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con lo que estamos escuchando. Y hay cristianos que piensan que es el mismo Dios, es la misma doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta doctrina de los musulmanes no está en acuerdo con la nuestra y muchas de las veces aún hasta es en contra de lo que nosotros creemos. Nosotros nos damos cuenta también en Juan 19:31, dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz. Es muy interesante que la palabra del Señor nos demuestra aquí que por la preparación de la Pascua, los cuerpos no podían quedar en la cruz, colgando en la cruz, sino que tenían que ser bajados. Es interesante cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento a base de Deuteronomio. Cuando usted va a Deuteronomio al capítulo 21, versículo 22, usted se va a dar cuenta de que la ley se cumple cuando Cristo es clavado en un árbol. Algunos lo han puesto clavado a Cristo en una cruz y lo defienden bien de que Cristo no fue clavado en una cruz. Algunas veces discutimos en qué estilo de cruz fue. Pero lo que vamos a ver nosotros es que fue un árbol, fue madera, donde Cristo Jesús fue clavado, como haya sido el estilo. Porque hay muchos estilos y muchos diseños y muchas diferentes clases de cruces que nos pueden enseñar la historia. Está bien, podemos comprender eso. Y algunos llegan a la conclusión de que fue cierto estilo o cierta forma en que la cruz fue, con la que Cristo fue clavado. Pero lo que la Biblia nos quiere dar énfasis es de que que iba a ser colgado en esta cruz, o todos los que iban a cometer esta clase de crimen iban a servir como un ejemplo al pueblo. La vergüenza, la pena del pecador que había robado, que había cometido adulterio, que había fornicado, que había desobedecido a sus padres, porque acordémonos bien también que los hijos desobedientes también eran a veces en estos casos castigados. Y quizás también se pudiera haber usado también así, ¿verdad?, de colgar a tal persona ya después de que haya muerto por un cierto tiempo para demostrar a todo el pueblo que esto es lo que
pasa con los que pecan, la muerte. A final de cuentas nos damos cuenta que ese será el resultado, ¿verdad? Cuando cuando Dios vaya a juzgar al mundo. Al final de cuentas, esas personas, esas almas, van a morir. Entonces, a fin de cuentas, nos damos nosotros cuenta que ese es el fin del pecado, la muerte, la muerte. Pero Deuteronomio 21:22 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, esto es lo que van a hacer. Entonces, la Biblia nos enseña después lo que aconteció con Cristo. Y usted y yo sabemos bien, ¿verdad?, que Cristo no había cometido ningún pecado. Lo que pasó aquí, lo único que ellos pudieron hacer es malinterpretar esto, es lo que aconteció con ellos, ¿verdad? Y lo acusaron de que Él se hizo Dios. Lo acusaron de que Él se hizo Dios y que tenía que morir. Era una de las más grandes blasfemias y Él tenía que morir. Y la única forma en que iba a Él morir era en la cruz. Fijémonos bien que no lo apedrearon. Lo pudieran ver apedreado. Lo pudieran ver echado, ¿verdad? Como algunas veces, ¿verdad? De un lugar a otro, ¿verdad? Para que cayera y muriera. Pero aquí nos damos cuenta que iba a ser como Dios en su soberanía quiso que su Hijo muriera para llevar nuestra deshonra visible a la cruz. Esta es la deshonra que nosotros llevamos delante de Dios, la pena, la muerte. Pablo lo resume muy bien, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Este es el pecado, aunque Cristo no pecó, pero esto es lo que nos demuestra. Tiene un significado muy profundo, que podemos estar aquí toda la vida predicando, ¿verdad?, de lo que significa, porque es profundo esto. La cruz no lo mató. Nunca pensemos nosotros que los clavos lo mataron, o que la lanza lo mató, o que la corona de espinas mató a Cristo. No, Cristo murió por una rotura de corazón. Nadie lo había tocado, nadie le había hecho ningún mal para que él pudiera morir. O sea, nadie le metió una espada, le cruzó la espada, nadie hizo algo así para causar, ¿verdad?, eso, sino que fue el simple hecho del pecado que hizo que su corazón hubiera esta rotura y así morir. Cuando nosotros nos damos cuenta el día de la Pascua, ya que el día de reposo se estaba acercando, la preparación para la Pascua, el día de reposo se estaba acercando, rápidamente todas estas cosas tenían que ser hechas. Estábamos hablando de tiempos, estamos hablando del cumplimiento de la ley, estamos hablando de cosas que se exigían, que Dios quería, y al momento Dios también al mismo tiempo está moviendo este pueblo a apresurar los pasos más y más y más. Y Cristo ya está en la cruz, ya ellos lo ven que Él está muerto, pero los ladrones quedan todavía vivos, ellos todavía están agonizando, están ellos todavía en esa agonía, en sus últimas horas, en ese sufrimiento profundo donde están ellos clavados, que son un espectáculo a todos los que estaban en Jerusalén en esa mañana, que podían ver estos cuerpos clavados en una cruz, sufriendo una agonía por el pecado que ellos habían cometido. Y en medio estaba el Cordero de Dios también igualmente, pero Él ya había muerto. Cristo Jesús ya había muerto. Yo me atrevo a decir esto porque algunos evangelistas y pastores, algunos en ciertas congregaciones no se atreven a decirlo, lo dicen con mucho cuidado, pero yo me atrevo a decir que Él había muerto. En ese estado Él ya estaba muerto. Cristo Jesús había ya muerto, entregado su vida al Padre y murió, expiró, como dice la Biblia. Nos damos cuenta que en Juan 19:1 la Biblia dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús. Es interesante ver, ¿verdad?, que nada bueno tampoco salió de Pilato. Nada bueno salió de Pilato. Pilato fue un hombre que reaccionó conforme a su naturaleza. Proverbios 12:10 dice, el corazón del impío es cruel. El corazón del impío es cruel. Miqueas 3:3 dice, que comáis a sí mismo la carne de mi pueblo. Fíjense bien lo que vemos aquí. ¿Qué esperamos del hombre, verdad?
nada bueno, no esperamos nada bueno del hombre. La Biblia nos enseña que en Juan, en el versículo 32, dice, quebraron las piernas al primero y con él al otro. Y luego después el versículo 19 dice, y con él otros dos. O sea que estos dos que estaban al lado del Señor, uno a la izquierda y uno a la derecha, estos iban a morir, ¿verdad? Conforme les quebraran las piernas a ellos. Esto iba a causar algo. Esta iba a ser la suerte de ellos. Ahora ustedes quizás van a verlo mal, pero yo quiero justificar esta palabra suerte. ¿Por qué yo hablo de la suerte? Porque la suerte es algo que Dios está sobre de ello. Ahora no vaya a pensar usted que yo estoy en acuerdo en ir a Vegas para hacer allá, apostar y hacer todas esas cosas. No, yo no estoy en acuerdo de eso. Pero yo quiero decirles que aún en eso Dios está soberanamente en control de ello. Okay. En la suerte Dios también está en control de ello. Entonces la suerte no es algo que yo temo, no lo digan, porque hay algunos cristianos que dicen, no digas eso, nosotros no creemos en la suerte. Yo no sé en qué sentido lo dirán, pero yo cuando hablo de la suerte, yo estoy consciente y espero de que usted también esté consciente de que Dios está sobre la suerte. No es la suerte, sino que es Dios que manipula la suerte para que caiga como vaya a caer. La suerte cae como Dios quiere que caiga. Entonces esto significa que la suerte no tiene poder sobre Dios, sino Dios tiene aún poder sobre la suerte. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Cuando vemos nosotros la soberanía de Dios, nos abre los ojos para entender en dónde Dios nos ha puesto y nos enseña a valorizar lo que Dios nos ha dado, porque es Dios en su bendita voluntad y podemos confiar en Él ya como un pueblo de fe. Podemos confiar en lo que Dios ha permitido y todos hemos recibido algo diferente, una diferente, si puedo usar otra vez esa palabra, suerte. Algunos casos son diferentes, pero Dios no nos ha desamparado. En todo Dios es soberano. Dios no ha desamparado a nadie, aún hasta el malo Dios no lo ha desamparado, porque dice la Biblia que la lluvia cae sobre el bueno y sobre el malo. Entonces, en la soberanía de Dios, Dios es soberano así. Y Dios así en su grandeza así actúa. Entonces, así fue la suerte que les cayó a ellos, ¿verdad? Estos dos ladrones, menos a Cristo, que iban sus piernas a ser quebradas. Estaba yo estudiando esto y fijémonos bien lo que uno de estos estudiosos también nos enseña, ¿verdad? Ya que ellos se profundizan más en ello. Las piernas de los dos ladrones, el efecto de esto fue mientras estaban suspendidos en la cruz, serían aumentar su dolor por el acto de romperles y privarle a su cuerpo del apoyo que recibió de los pies. Entonces vemos aquí que había un apoyo. El apoyo de las piernas, mientras no eran quebradas, ellos se podían apoyar y podían respirar. Al momento que las piernas eran quebradas en una forma cruel, porque claro, no las van a quebrar en una forma dócil, ni tampoco les iban a dar una anestesia. Esto es algo cruelmente visto. Ellos agarraban un martillo grande, muy grande, y les quebraban las piernas para que así ellos nomás quedaran colgando de las manos. Era una forma cruel. Oh, hermanos, esto es más cruel de lo que nosotros podemos imaginarnos cuando nosotros vemos la imagen de lo que pasaron estos ladrones, como también Cristo. Es algo que nosotros no podemos visualizar, al menos de que estemos ahí. Es una cosa tremendamente que nos quedaríamos asustados en verlo en la naturaleza, a dos hombres que sus piernas sean quebradas para que así ellos pudieran morir más pronto. Era una forma cruel, pero se halla también una gracia en ello por la razón de que les quitaban la vida muy pronto. No tenían que sufrir tanto tiempo en la cruz. Estaban ellos en el momento de agonía, de sufrimiento, de dolor. Imagínese usted, pues si podemos estar colgando en una cruz con clavos, traspasando nuestras manos, en nuestros pies,
siendo la vergüenza de todo el mundo, viéndonos, nuestras familias, viéndonos sufrir la pena de muerte que merecíamos conforme a la ley por haberla quebrado. Pero nos damos cuenta nosotros que esto apresuraba más, ¿verdad?, la muerte en ellos, por la razón de que al momento que sus piernas eran quebradas con un martillo grande de acero que ellos usaban, se dice que ellos perdían el apoyo de esas piernas y lo único que daban es colgar con sus dos manos y así al mismo tiempo no poder respirar. Y al momento que ellos no podían respirar, al momento ellos iban a morir, se iban a asfixiar, ¿verdad? Ellos iba a ser ¿verdad? Esto iba a ser lo que iba a resultar después al final. Un lactus, ¿verdad?, que se llama un lactantus, ¿verdad?, de ese tiempo. Él escribió que esto era lo que ellos practicaban cuando eran ellos llevados a la cruz, que sufrían esta pena. Lactantus dijo, ¿verdad?, es el testimonio de este escritor en ese tiempo de que esto era común de los romanos hacer y era una forma de gracia, él dice, que les daban ellos a estos criminales para que ellos así no sufrieran tanto esa agonía y pudieran ellos así al mismo tiempo poder ellos morir y descansar. Esto era lo que estaba aconteciendo cuando nosotros nos damos cuenta de esto. Esto es lo que estaba pasando con ellos. Pero vemos después algo diferente en el versículo 33 de este capítulo 19. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, como estuve hablando, ya Cristo ya no estaba en vida, ya Cristo Jesús ya había partido, ya estaba con el Padre. Ya Cristo estaba con el Padre, ya estaba en la cruz, pero no estaba ahí Jesús. Él ya había partido. Y cuando llegaron a Él, ellos lo vieron allí, ¿verdad? Y ellos, pues, como cualquier hombre natural, estará vivo, estará muerto. Después de la orden que se les dio a ellos de Roma o de Pilato, vamos a decirlo así, porque esto tuvo que ser rápido. Acordémonos bien que estamos yendo a una velocidad rápido, todo está yendo rápido, pero todo se está haciendo en una orden que se debe de hacer. Estos fariseos fueron allá, hablaron con Pilato y dijeron, ¿verdad?, que estos cuerpos no podían estar colgando ahí en el tiempo de la Pascua. Esto no es algo, ¿verdad?, que ellos querían. Y pues ellos convencieron a Pilato. Pilato lo hizo lo que ellos dijeron. Envió él unos soldados, porque como nosotros sabemos bien que no había la transportación que hay hoy. Y rápidamente estos soldados transportaban el mensaje a los soldados que estaban a la cruz y los que estaban en la cruz. Yo creo, ¿verdad?, que al momento que ellos recibieron esa tal orden, ellos al momento empezaron a tomar el lugar de quebrarle las piernas a ellos. Pero cuando llegaron a Jesús, el testigo que estuvo ahí, que fue Juan el apóstol, fue testigo de esto. Nos damos cuenta nosotros que cuando ellos lo vieron a Jesús, no vieron vida en él. Entonces esto iba a significar que ya Cristo ya no estaba ¿verdad?, en la cruz. Ya Cristo ya había partido con el Padre, ya no había respiración en él. Y yo me imagino que esos soldados al momento se dijeron el uno al otro, ¿qué hacemos hoy? Y el más sabio, el más capacitado ahí, el que se da las órdenes, dijo, métanle la lanza para que confirmemos solamente que él ya ha muerto. Es todo lo que vamos a hacer. ¿Para qué le vamos a quebrar las piernas? Sería eso algo de una pérdida de tiempo, querer hacerlo así nomás. Queremos, ¿verdad?, hacerlo bien. Metámosle la lanza en el costado y ahí es cuando vemos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que acontece después de lo que nos enseña el Evangelio de Juan, que dice en el versículo 34, al instante salió sangre y agua, sangre y agua. Estas dos, ¿verdad? Esto es lo que aconteció, esto es lo que salió cuando le metieron la lanza, este soldado que le metió la lanza para confirmarlo y también al mismo tiempo para quitarle la vida, que no se la quitó. Ellos solamente estaban confirmando. El testigo, Juan el apóstol, que estuvo allí. Creemos, ¿verdad?, que él estuvo ahí por la razón de que la Biblia nos demuestra que él estuvo ahí con María también, ¿verdad?, la madre de Jesús, que también era parienta también de Juan, porque Juan también era primo de Jesús.
Y otra vez yo me atrevo a decir esto porque algunos religiosos no se atreven a decir esto, pero Jesús tuvo parientes, así como nosotros tenemos parientes. Él fue un ser humano igual que nosotros. Él fue un hombre, ¿verdad? Igual que nosotros, que caminó aquí en esta tierra como nosotros. Donde nos admiramos nosotros de su divinidad es en su nacimiento, nos admiramos en su nacimiento, donde Él nació conforme a las profecías que están en el Antiguo Testamento, como también los pasos que tomó en Galilea cuando Él fue admirado por el pueblo, esa maravillosa luz que resplandeció entre ellos. Cuando vemos nosotros también, ¿verdad? En la forma, en el estilo que Él enseñó conforme a su descendiente, conforme a sus padres, en proverbios, en parábolas, en estas clases de ejemplos que ellos utilizaban mucho esta nación. Así Jesús enseñó. También nos admiramos también cuando vemos a Jesús, esto es lo que la Biblia nos enseña, que Jesús no fue a ningún instituto. Jesús no fue a ningún colegio de aquel entonces como ellos tenían. Ellos acostumbraban tener un rabí. Ellos estaban a los pies de ese rabí les daba preguntas, les daba enseñanzas y al mismo tiempo también les hacía preguntas. Ellos estudiaban, escribían, lo anotaban todo ellos en sus papiros, ¿verdad? O en los medios que ellos tenían para tomar notas, y así es como ellos llegaban a crecer. Pero Jesús fue desconocido entre los rabís porque Él nunca estuvo entre ellos. Por eso ellos se admiraban de las enseñanzas que Él daba, por la razón de que las enseñanzas que Él da, hermanos, cumplen toda la ley. Y el Señor nos demuestra la forma en que Él enseñó, sin tener que ir al instituto. Pero ahora vamos a ver esto también, porque muchos dicen, bueno, ya ves, Jesús no fue al instituto, ¿por qué yo tengo que ir? Bueno, nosotros no somos Cristo, ni somos Jesús, nosotros somos humanos. Y nosotros tenemos que aprender, bendito sea el Señor, porque si no, no vamos a saber lo que estamos hablando, al menos de que pues Dios nos dé un beneficio o nos tengamos ese privilegio de estar a los pies de alguien que sabe, entonces vamos a poder aprender, aunque no tengo el certificado. Pero en la mayoría de los casos tenemos que ir a aprender, a estudiar, a prepararnos para tener una preparativa. Siempre se tiene que hacer así, yo creo en eso, porque así podemos enseñar al pueblo con más seguridad y, ¿verdad?, con más confianza. Pero salió sangre y salió agua. Y todo esto también simboliza algo. El testigo Juan, porque nosotros también, esto es lo que la iglesia también hoy en día no sabe, o lo ignora, o lo menosprecia, mejor vamos a decirlo así, las epístolas, ¿verdad? Las epístolas apostólicas no necesitamos tomarle mucha atención. Yo solamente me baso en lo que Jesús nos enseña. Pues yo le quiero decir algo, en esa forma de pensar está mal, por la razón de que los apóstoles son los que nos dieron la historia. Los evangelios no fueron escritos por otros, sino que los apóstoles, menos Lucas. Y ellos nos dan este testimonio de Jesús, de Cristo. Ellos son los que nos llevan a esto. Hubo muchos evangelios conforme a la historia, pero estos fueron los 4 que seleccionó la iglesia, que concordaban, que estaban en acuerdo, que estaban perfectamente bien para enseñarle a la iglesia quién era su Redentor. Entonces, las cartas apostólicas, también como lo puso también un maestro, son explicaciones de los evangelios. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, las epístolas paulinas, como también las epístolas de Pedro, los que estudiamos la palabra del Señor sabemos bien que son explicaciones del evangelio. Ellos son los que nos explican. Por eso muchos de alta crítica, y yo les quiero decir esto, dicen, bueno, pues los apóstoles no hablaron del nacimiento virginal de Cristo. En las epístolas usted no va a hallar eso de Pablo. Pablo no se enfoca en eso. Y muchos los de alta crítica critican eso para tratar de valorizar el evangelio de Mateo. Pero nosotros nos damos cuenta que así es como Mateo lo escribió, y también Lucas también nos demuestra también esto, a testimonio de lo que él pudo, ¿verdad?, también encontrar. Pablo por alguna razón no se enfocó en eso, pero algunos de la alta crítica quieren tumbar el evangelio, o quieren tumbar lo que el Señor nos ha dejado solamente para destruir, pero no es para edificar. Ahora, la agua
no es tanto la agua, pero para lo que la agua es usada. No es tanto el agua, sino para lo que la agua es usada, lo que simboliza el agua, lo que va a quitar el agua, el pecado. La agua es para quitar el pecado, para quitar la mugre, para quitar la suciedad que hay. Ahora, físicamente, nosotros sabemos bien que para eso es la agua, tumba la mugre. También en lo espiritual también estamos hablando de esa agua limpia el alma y purifica el alma. Es interesante ver que esa agua surge del Salvador. Es interesante ver que surge del Cristo, de su costado, agua y sangre. Pudiera haber nomás salido sangre o pudiera haber nomás salido agua, pero conforme al testimonio de Juan, las dos cosas salieron. Y cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta nosotros que en el capítulo 13, verso 8 y 10 nos ayuda para ver que el agua era para quitar la mugre de los pies. Cuando Jesús quiso lavarle los pies a los discípulos, Él iba a lavarles solamente los pies. Ya ellos no necesitaban ser lavados totalmente porque ellos ya habían hecho eso, pero el Señor nomás quería tumbarles el polvo de los pies que tenían ellos. ¿Cómo lo hace el Señor con nosotros cuando ya somos regenerados y salvos? Pecamos, cometemos a veces cosas que no debemos hacer, pero el Señor no está regenerando nuestros corazones, sino que es una limpieza que necesitamos de cada día, una limpieza del polvo que está en nuestros pies. Cristo limpia eso, pero ya no es una limpieza total del corazón. La mugre, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que por esa razón eso es lo que la agua es usada. Nos damos cuenta nosotros que el Salmo 51:7 dice, purifícame. ¿A quién le estaría hablando este salmista? ¿Al pueblo o a alguien ahí o a Dios? Cuando dice, purifícame, lávame, hazme más blanco, más límpiame. Está hablando directamente a Jehová. Ezequiel 36:25, la Biblia dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién es el que va a limpiar a su pueblo? ¿Es el profeta? ¿Es la nación? ¿Es un sacerdote? ¿Quién es este? Este es Dios el que va a limpiar. Vemos nosotros el pecador que busca la limpieza y vemos a Dios que está dispuesto a limpiar a su pueblo. Zacarías nos demuestra, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 1, habrá un manantial. Esto nos demuestra a nosotros la gracia de Dios por el pecado, que ellos no merecían el perdón, pero habrá un manantial. Aunque no merecemos el perdón de Dios, Dios nos demuestra, ¿verdad?, que habrá una gracia para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. De su costado salió agua, de la lanza al costado, para después salir agua con sangre, agua con sangre. Esto es lo que salió del costado de Jesús. Esto iba a ser lo único que iba a poder limpiarlos de la conspiración, ¿verdad?, de ellos, esta conspiración de matar a Jesús. Esto iba a ser el único medio, el agua que limpia el pecado, su vida también expiatoria que llevó en la cruz. Nos damos cuenta nosotros en Mateo 27:62, al día siguiente, que es después de la preparación. La preparación estaba, la conspiración estaba también en contra para matar a Jesús por medio de los líderes del Sanedrín. Y este iba a ser el medio que Cristo iba a usar. Fijémonos bien en Hechos 22:16. La iglesia siempre enseñó esto: levántate y bautízate. Levántate y bautízate. ¿Sería esto nomás para algunos? Ya que nosotros todos como pecadores estamos en pie en declarar, Dios no hace acepción de personas. Pues aquí no está haciendo Dios ninguna acepción de nadie. Dios nos demuestra a nosotros que todo hombre necesita llegar al arrepentimiento de sus pecados. No hay nadie que se pueda salvar con su propia justicia o con sus propias obras o con lo que él piensa hacer. Soy bueno, no he hecho malo, hago esto, hago lo otro. Todo es para la honra del Hijo. Hechos 22:16, levántate y bautízate. Dios no hace acepción de nadie,
Todos, ¿verdad? Tenemos que escuchar el Evangelio y conforme a su misericordia es Dios el que nos capacita de escoger a su Hijo. La proclamación también Pablo nos enseña también en 1 Corintios 1:30. Pablo en esta epístola dice, el cual nos ha sido hecho santificación. Después vemos esta palabra. Esto es muy interesante, porque cuando nosotros vemos estos versículos entretejidos con el mismo plan que vemos aquí que está aconteciendo, nos damos cuenta que hace un énfasis muy grande hacia la santificación, que todos debemos de procurar la santificación después de que hayamos pecado. Me he hallado a veces en casos donde el pecado puede ser extremadamente grande, que no lo podemos resistir nosotros, y el pecado nos puede llevar a pecar y a pecar y a pecar, al menos de que por la gracia de Dios nos alcance y en su grandeza nos salve de nosotros mismos y nos rescate de nuestro propio pecado que nos puede llevar a la desgracia. El pecado, hermanos, es algo que hay en todos, que puede cegarnos, hacernos ver que estamos en el bien cuando estamos en el mal. Esto es algo muy peligroso para cuando lo vemos conforme a lo que la Biblia nos enseña. 1 Corintios 6:11 dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados. Este es el verdadero creyente. Esto es lo que nosotros queremos llegar a ser. Esto es lo que nosotros queremos llegar a identificarnos, que somos verdaderos, porque esos son los únicos que van a ser verdaderamente lavados. Estos son los que son verdaderamente santificados. Esto no es algo que yo creo, pero que no es verdad, o que voy a suponer. Esto no tiene validez, amados. Viéndonos en el caso así, no es de decir es como decirlo así, vamos a hacerlo así, de creer positivamente de que somos millonarios, y no lo somos. Nadie tiene millones, no tenemos mansiones, y estamos hablando nosotros, yo soy un millonario y me creo un millonario, aunque no eres un millonario. Puedes suponerlo, puedes creerlo, pero la verdad es que no lo eres. Ahora, el rico, el millonario, puede decir, yo creo que soy millonario, y de seguro que lo va a hacer, porque tiene mansión, tiene dinero, tiene todo lo que él requiere para calificar en ser millonario, y él camina como millonario. Pero ahora también ese millonario puede decir, pues no necesito creerme que soy millonario, voy a caminar como cualquier persona aquí en el mundo, y no necesitar representar que soy así. Pero eso no lo quita de no serlo. Él es lo que él es, porque él es. Lo que quiero decir es que no podemos nosotros creer que somos cuando no lo somos. Tenemos que serlo, y aquí es donde queda la examinación. Aquí es donde tiene mucho sentido lo que la Biblia nos enseña, que nos examinemos, que hagamos un examen espiritual. Y con la ayuda del Espíritu Santo, si le hemos fallado a Dios, ¿qué es lo que hacemos después? Nos arrepentimos, buscamos el cambio, buscamos qué hacer. Nos quebranta, claro que sí, nos quebranta, nos humillamos delante de Dios, nos cae una pena, claro que sí, eso es la característica, es algo de lo que la iglesia hoy en día ya no lo ve. No hay pena, no hay vergüenza, van a la iglesia, son llevados por otras cosas, llevados por las luces, llevados por el humo, llevados por las emociones, llevados por la mentira, llevados por un falso evangelio, y todas esas cosas resultan en una falsedad. Y los únicos que quedan ahí salvos serían los únicos que son salvos, porque los que no son salvos, pues siguen pensando que son las luces que los salvaron, siguen pensando que son las emociones. Por eso este estilo de grupos que creen en las emociones, al momento que el servicio no está avivado, ya piensan que Dios no está allí. O ya piensan que ya perdieron la salvación. No. Nosotros no nos basamos en emociones. Nosotros no nos basamos, claro que sí, Dios trabaja en las emociones, pero si lo hay o no lo hay, no es algo que nos va a llevar a nosotros a pensar, no soy salvo porque no sentí a Dios. O Dios no estuvo presente porque no lo sentí. O Dios decidió no visitarnos porque ahora no se sintió la presencia de Dios. No. Dios está aquí con nosotros. Si sentimos la presencia de Dios, si no la sentimos, Dios está presente con nosotros porque Él es soberano. Él es soberano. Pero no nos dejemos llevar nunca por las emociones en pensar eso. Claro, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir a veces desanimados.
Pero si usted es salvo, aún hasta los desanimados van a estar en el cielo, aún hasta los tristes van a estar en el cielo, aún hasta los que están en pena van a estar en los cielos, porque son verdaderamente salvos. Dios los preserva, no hay nada que los pueda separar del amor y de la bondad de Dios. Entonces, yo examino mi vida y veo mi corazón. Y el momento que el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo sé que no está en mí, yo acudo al Señor, le digo, Señor, ayúdame, me arrepiento de esto y me tiro en su presencia, le pido al Señor, porque esto es, yo quiero ser salvo, yo creo lo que dice la Biblia, es lo único que tenemos. Efesios 5:26 dice para santificarla. Este capítulo nos lleva a todos los seres, a todos los hombres, a una muy grande responsabilidad que los hermanos creyeron y que no se nos explicó, lamentablemente, y quizás para algunos casos ya es muy tarde. Pero nunca es muy tarde mientras estamos en vida. Pero Efesios 5, versículo 26, yo le voy a decir algo aquí. Lo que dice la Biblia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué tiene que ver todo eso? Palabra, agua, lavamiento, purificación. Hay muchas cosas aquí que no tienen sentido, ¿verdad? Porque la razón dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Cuando habla de agua, yo veo agua. Yo veo agua que bebemos para la sed. Y yo sé bien que el agua es la que santifica, pero lo que lo saca del sentido es cuando veo por la palabra. ¿Cómo? Nosotros cuando vemos la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que santifica, purifica. Nos lleva a la limpieza, a lo ortodoxio, a la ortodoxia de lo que es la palabra. No es nada más que la palabra la que purifica al creyente. Por eso la palabra de Dios se proclama en la iglesia. Pero aquí está una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes. Que nosotros como varones, ya que Pablo está enseñándole a los varones, fíjese la grande responsabilidad que les queda a ustedes, hermanos, y a mí, de instruir a nuestras esposas, de instruir a nuestras esposas. Y aquí es donde yo veo lo que usted va a ver también. Aquí es donde yo veo, no hay tiempo ya, estoy ocupado. La mujer de hoy ya, a veces en algunos casos, es más estudiada que el hombre. ¿Y qué pasa aquí en este caso? Cuando la mujer es más estudiada que el hombre, pero se enamoraron y ya están juntos. Y el hombre tiene que enseñar a la mujer conforme a la Biblia. No es la mujer que al hombre, es el hombre a la mujer. Si nos basamos en la cultura, bueno, algunos van a decir, bueno, pues hermano, es que muchos se casaron con jóvenes. Los hombres eran más grandes, más sabios, y quizás eso es el caso, ¿verdad? Puede haber sido por la cultura. Algunos eran mucho más grandes que las esposas de ellos, y ellas, como en ese tiempo la cultura era diferente, las mujeres no podían avanzar. Ya tenemos como 100 años que la mujer ha podido avanzar. Cuando usted ve la historia, la mujer ha avanzado en estos 100 años, hasta se les ha dado el privilegio de votar en los Estados Unidos, porque antes la mujer no podía votar en los Estados Unidos. La mujer era dada al hogar. La mujer era dada a cuidar el hogar. La mujer era dada para cuidar a los hijos. El hombre era el único que era para salir, trabajar, ganar y traer el tocino a la casa. Él es el que traía el tocino, la mujer se encargaba de cuidar a sus hijos, a sus hijas. Y le quedaba al hombre también la responsabilidad de enseñarle a su esposa y a su familia. La responsabilidad cae sobre la cabeza del hombre. Y ahora esto es algo que nosotros vemos hoy en día, que las cosas son diferentes. El hombre sale, la mujer es profesional, la mujer es más estudiada que el hombre no tiene tiempo para enseñarle a sus hijos, los hijos no son criados por el esposo, ni los hijos son criados por la esposa. Entonces, ¿quién los está criando a quién? El esposo no está haciendo lo que debe de hacer, la esposa no está haciendo lo que debe de hacer, pero conforme a lo que la Biblia nos enseña a nosotros una base para que nosotros lo veamos
y lo podamos tomar en mucha consideración y no haga confusión en la iglesia de que le queda la responsabilidad a la cabeza del hogar. Y esa cabeza del hogar le queda la responsabilidad de enseñar en su hogar a su esposa. Fíjese dónde hemos fallado. Con eso tengo yo y usted y todos aquí que no lo hacemos o que no lo hemos hecho. Arrepentirnos y decir, Señor, ya voy a empezar mañana a hacerlo. Pero aquí llega la cosa. Pues hermano, es que yo trabajo y yo salgo a las 5. ¿Cómo le hago? O hermano, estoy muy ocupado, no puedo. Ha habido casos donde yo he visto personas aquí que siempre han estado más ocupadas en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y las justifican con que así es. Yo lo he visto eso, pero en ese caso lo que caemos en que desobedecemos lo que dice aquí. El hombre le queda, su lugar es instruir a su esposa, aunque sea leer la Biblia con ella, orar con ella. Dirigirla en la palabra de Dios, santificarla a través de la palabra de Dios, que ella conozca. Por eso Pablo, esto es algo de Pablo que dice, las mujeres que hablan en la iglesia queden calladas y sus esposos vayan, enséñenles en sus casas. Porque Pablo era uno de ellos y él es apóstol. Ahora, si nosotros no queremos creer lo que el apóstol dijo, pues ahí vamos a empezar otra vez a derrumbar las cartas apostólicas de los que nos dejaron este testimonio, ¿verdad? Tito 2:14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar, esa es la palabra, para sí un pueblo? Para sí un pueblo que iba a él purificar con su palabra. Ya no es tanto el agua que bebemos, sino que es la palabra de Dios, la observación a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, que nos separa de lo sucio a lo limpio, de lo sucio a lo limpio. El mundo sin Cristo está sucio, está inmundo, necesita que Cristo los limpie con su palabra. Nosotros ya estamos limpios, pero de vez en cuando necesitamos que Él nos limpie los pies, nos lave los pies, porque acumula polvo. Hebreos 9:13 dice, y los inmundos santifican. El versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley. Primera de Pedro 3:21 dice, ahora son salvos. Estamos hablando que la Biblia nos demuestra que el bautismo, el agua, la sangre, todas estas cosas tienen un sentido y la iglesia debe de considerarlo siempre. Tito 3, vamos a ver lo que nos enseña rápidamente. Tito 3. Tito capítulo 3. Versículos 5 y 7. ¿Qué es la enseñanza que nos deja esta epístola aquí para que nosotros podamos aprender algo? Dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Claramente la Biblia ya condena toda obra que nosotros queramos hacer, ahorita y antes. Y los que no están en Cristo también. Yo a veces tengo oportunidades de platicar con personas, ¿verdad? Cuando estoy trabajando. Y todos tienen la idea de que porque ellos son buenos o porque viven ellos en un cierto lugar, ya van a entrar al cielo. Todo el mundo así piensa. Y yo me hallo atrapado de seguirles la corriente y decir, es cierto, Dios es bueno, Dios es grande. Esas son las situaciones donde somos puestos a veces nosotros para tener que tomar un tiempo de explicar que las obras delante de Dios sean buenas o sean pues, malas, ¿verdad? No tienen ningún valor para salvar nuestras almas, para estar en su presencia, porque ya Dios las ve como obras sucias, ya no las ve como obras limpias después de Adán. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí el judío también queda fuera porque hoy, el día de hoy, usted lo sabe bien y yo lo sé bien, que los judíos se jactan en las obras que ellos hacen, como también igualmente los testigos de Jehová, ellos también se jactan en las obras que ellos hacen. Oh, yo salgo, yo evangelizo. Ellos tienen una forma así como los judíos en jactarse en sus obras, pero también no tenemos que olvidar que tenemos que seguir en las obras, aunque sabemos bien que las obras no nos salvan, sino por su misericordia.
Fíjese bien el énfasis, su misericordia. O sea, Dios nos mostró misericordia, no mereciéndola. La misericordia es, mañana viene un limosnero y me viene a mí a pedir dinero. Yo tengo dinero en mi bolsa, tengo $3, $4. Usted va a decir, bueno, usted pastor como pastor y como una persona que debe de representar la piedad, yo me imagino que usted le va a dar algo, ¿verdad? Yo me imagino que usted va a sacar algo de su bolsillo como un siervo de Dios. Yo no lo puedo hacer porque yo no lo soy, pero usted es pastor, yo creo que lo hace, ¿verdad, pastor? Bueno, si lo hago, lo voy a hacer por la misericordia que yo le vaya a mostrar a esa persona. No va a ser por otra cosa más. Va a ser porque yo le muestro misericordia de lo que yo puedo darle a él. No porque él lo merezca, no porque lo tengo que hacer, no porque es por la ley, así Dios. No es que Dios le tiene que mostrar a todos misericordia. Nunca piense usted que Dios tiene que mostrarnos a todos misericordia. Porque si así fuera el caso, todos seríamos salvos en el mundo. No hubiera nadie que se hubiera perdido. Pero Dios no es así. En su grandeza, en su perfección. Esto es para su gloria. Porque nosotros lo glorificaremos a Él. Por su misericordia que nos mostró. Porque yo cuando me veo yo a mí mismo, yo sé que yo no merezco lo que Dios me ha dado. Yo sé muy bien, usted lo sabe muy bien, que usted no merece lo que Dios le ha dado a veces. Usted dice, Señor, yo no merezco esta promesa al cielo. Pero si a ti te ha placido, Señor, gracias, Señor. Gracias que me la diste. Gracias, Señor. La misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración. El más grande regeneramiento sería el del corazón, como los padres de la iglesia nos demuestran. La regeneración, y como Jesús nos demuestra a base a eso, a Juan capítulo 3, donde nos demuestra que si el hombre no puede ver el reino de Dios, no puede ser salvo. La regeneración de que tendrás que renacer. Todos, esa es la máxima. Regeneración, el lavamiento de tu corazón. El momento de que tú consideras a Dios con la ayuda de Dios por el lavado que Dios hizo en tu corazón, al momento que tú cambias y crees en Él, crees que Él te puede salvar, aunque tus pecados son graves y tú confías en Él. Hay gente, hermano, que ha hecho pecados como usted y yo, pero no creen que Dios puede perdonar sus pecados porque son muy graves para que Dios los pueda perdonar. Eso está demostrando que no hay asistencia de Dios, porque si hay asistencia del Espíritu de Dios, vamos a confiar de que Dios nos ha perdonado. No importa qué tan graves hayan sido nuestros pecados. No importa qué hayamos hecho, el precio, el sacrificio fue mucho más grande que el pecado que nosotros hayamos podido haber cometido. Y nosotros confiamos de que Dios nos lo va a dar, que nos ha perdonado. Esa es solamente con la ayuda de Dios que lo podemos hacer. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque también sabemos bien que el que regenera el corazón, esta es doctrina. El que regenera el corazón es el Espíritu Santo. Él es el que regenera el corazón del pecador. Entonces ahí vemos el agente, el Espíritu Santo, que regenera el corazón. Esta no es una emoción, este no es un canto, este no es un verso, este no es el predicador, este es el agente, el Espíritu Santo, que regenera el corazón de tal pecador para que sea limpio. Y dice la Biblia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no lo merecemos, viniésemos a ser herederos. Ahora ya usted y yo somos unos herederos, si somos en verdad salvos. Somos herederos de esa herencia que Dios ha preparado aún antes de la fundación del mundo para todos aquellos que Él ha escogido. Esto no fue por su pecado que Dios no lo haya escogido. Esto no es porque no haya pecado que Dios lo ha salvado, sino que esto fue antemano.
En la eternidad, antes de que hubiera sido constituido todo lo que vemos nosotros, los fundamentos de la tierra, de los fundamentos, la ley, antes de que Mesías se hubiera revelado al hombre, antes de que Mesías hubiera ido a la cruz del Calvario, Dios ya había escogido un grupo para salvación, para que esté con Él para siempre. Y con eso así lo puedo dejar. Porque si es un pueblo escogido, ¿qué resta del que no escogió? Ya usted lo puede adivinar bien. Hay un grupo que Dios escogió. Dios va a la marqueta, Dios va, pero ya antemano ya Dios tiene su plan, en su perfecto plan, en su poderoso plan, ya tiene el plan el de escoger este cierto grupo. Los ve del nacimiento, los ve en la eternidad, los ve en el nacimiento, los ve en el proceso de la vida, los ve en su fin y los ve en su gloria. Ese pueblo escogido, a usted y a mí, los que somos escogidos, si somos escogidos, nos ve desde la eternidad, nos ve nuestro nacimiento, nos ve nuestro proceso, nos ve nuestra muerte. Él ya vio la muerte, Él ya sabe de cómo yo voy a partir, Él sabe cómo todos vamos a partir, en qué estado, qué día, qué fecha, qué hora, qué segundo, cuándo vamos a estar en su eterna gloria. Este es Dios que ve todo. Esta es la grandeza de Dios que nos lleva a admirar su gloria. Oh, sí, Él no es como nosotros que a ver cómo muere, a ver cómo voy a morir, o no sabemos el día de mañana. Dios ya lo sabe. El que lo sabe es Dios. Por eso nosotros lo único que nos lleva a admirar su grandeza y admirar el sacrificio de su Hijo Jesucristo y de honrarlo y admirarlo y abrazar ese sacrificio. Nuestra mano, como lo dije la vez pasada, la fe es nuestra mano que toca el cuerpo de Cristo. Su fe es la mano que toca el cuerpo de Cristo y cree que ese sacrificio lo justifica y que no hay nada que lo pueda separar a usted de la eterna gloria de Dios. Este es el evangelio de que Cristo vino a morir por los pecadores, por todos, porque todos somos pecadores. Y que Dios le ha dado a todos la oportunidad a venir a la salvación, pero siempre sabiendo bien que es Dios. Sin su ayuda de Dios no vamos a poder llegar a su presencia. Es Dios el que asiste al pecador, porque el pecador está muerto en pecados totales. No hay escuela, no hay estudio, no hay doctrina, no hay religión, no hay nada que lo pueda salvar a menos de que sea la pura gracia de Dios que está en su plan para salvar a tales pecadores. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a observar este tiempo, ¿verdad? La Santa Cena que vamos a estar tomando hoy en esta mañana. Los hermanos que me van a estar ayudando para que nos estemos preparando. Padre, muchas gracias te damos en este momento que podemos, Señor, reflexionar en el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz. Como hombre que fue a la cruz representándonos a nosotros. Un joven que no había cometido ningún pecado, Señor, fue llevado a la cruz a una deshonra, como un oprobio, como dice tu palabra, Señor, en un estado de deshonra, colgado en una cruz como un criminal, pero representando a todos los que Él iba a salvar como criminales, que todos merecíamos la cruz. Él nos representa a nosotros ahí para nuestra salvación, con su vida, con su sangre, con el evangelio, nos ha salvado a hombres y a mujeres. Nos ha redimido a través de las edades y confiamos en ti hoy en esta mañana. Vamos a tomar este pan y este jugo, Señor, que también simboliza lo que tú has hecho por nosotros. Señor, somos pecadores delante de ti. ¿Qué podemos esconder de un Dios que ve todo? ¿Qué puedo esconder de ti, Señor, si tú estás conmigo cuando me acuesto, tú estás conmigo cuando vengo a la iglesia, tú estás conmigo antes de que venga a la iglesia, tú estás conmigo en mi trabajo, tú estás conmigo donde quiera que yo estoy, tú estás conmigo? Perdóname, Señor, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi corazón, Señor, ayúdame, Padre. Reconozco mis pecados, Señor, que son algo que son un estorbo, pero también, Señor, considero que tú nos perdonas cuando nos arrepentimos de ti, de este pecado, cuando nos arrepentimos delante de ti, de nuestros pecados, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar a los que puedan confesar sus pecados. Así, considerando todo esto, Señor, queremos tomar la Santa Cena, perdonarnos los unos a los otros,
recibir el perdón de Cristo, aceptarlo en nuestros corazones, creerlo, Señor, y no salir de aquí con una culpa, ni salir de aquí sintiéndonos con pena de que somos pecadores, sino perdonados ya, perdonados por las fallas que hemos cometido, perdonados por las palabras que hemos dicho, perdonados por dudar, perdonados por, Padre, no haber hecho lo que deberíamos de haber hecho. Yo sé, Señor, que somos culpables y tú eres el único que nos puede salvar. Somos creyentes y creemos en Cristo Jesús, Señor, y gracias te damos. Regenera nuestros corazones, límpianos, Señor, más y más con tu bendita palabra. Ayúdanos a reflexionar y ayúdanos a considerar este evangelio, recibiendo a Cristo como nuestro único Salvador y no confiando en ningún otro Dios que hay en la tierra ni en ningún otro lugar, porque no lo hay. Tú eres el único Salvador. Dice tu palabra, venid a mí y ved que yo soy el Salvador. Bendito sea tu nombre, Señor, como Isaías, Señor, lo puso. Que todos los confines de la tierra vean que Jehová es el que salva solamente, y tú eres el único, Señor. Así ayúdanos a enseñar a nuestros hijos también con esta grande responsabilidad, a nuestras esposas también, Señor. Perdónanos que no lo hemos hecho y ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos, que no es por obras para que nadie se jacte. Ayúdanos y fortalécenos para que este bien vaya con nosotros siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.